para todos. Nos disponemos entonces a empezar esta sección de la tarde de nuestro coloquio. Le damos la bienvenida en esta conversatoria, en esta mesa número 3 de conversación, a la profesora María Margarita Malagón de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del Departamento de Artes y Humanidades, al profesor David Ramos de la Universidad Pedagógica Nacional en representación del semillero Incandescencias de la Creación, a la profesora Marta Bustos, directora de la Maestría de Estudios Artísticos de la Universidad Distrital, y al doctor Danilo Rojas, consejero de Estado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Vamos a empezar entonces con la ponencia de la profesora María Clara. Ay, perdón, María Margarita, perdón, un lapsus aquí, 2 segundos. Con la ponencia de la profesora María Margarita Malagón. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a Yolanda y a Ingrid por la invitación. Y creo que voy a repetir algunas cosas que se han dicho, no directamente, pero sí voy a retomar en la charla algunos conceptos que hemos oído a lo largo de la mañana y que de hecho me parece interesante porque se complementan mutuamente. Aclaro que mi deformación profesional original es la filosofía y pues de ahí en adelante me he dedicado a la historia del arte, entonces realmente mi propuesta va a combinar ambos aspectos, como ustedes verán, y al igual que algunos de los ponentes anteriores, no voy a hacer una propuesta concreta como tal de recomendaciones, sino más bien algunos criterios que van a surgir a partir de los ejemplos específicos que voy a analizar. Entonces, como les digo, básicamente esta charla busca ofrecer elementos de reflexión y discusión, más que realizar propuestas concretas. Elementos que se van a exponer en 3 secciones. La que discute, y es nuevamente, brevemente el concepto de monumento, tal y como está siendo cuestionado actualmente. La presentación de ejemplos de, entre comillas, monumentos conmemorativos, realizados respectivamente por un artista y por un arquitecto contemporáneos. Y finalmente la consideración de algunas implicaciones que pueden extraerse de estos temas y que podrían tenerse en cuenta para las recomendaciones solicitadas. El concepto tradicional de monumento, como ya lo vimos esta mañana, se asocia con obras públicas erigidas por solicitud de gobiernos. Perdón, un momentico, paso esto para que quede. Por solicitud de gobiernos o grupos poderosos en su deseo de promover una interpretación de la historia usualmente legitimadora para ellos. Obras con frecuencia centradas en individuos vistos como héroes, como podemos ver en este monumento que se hizo en reconocimiento a los caídos en la Guerra del Vietnam en Estados Unidos y que está enfrente, que se hizo posteriormente al que les voy a mostrar como ejemplo que quiero discutir con ustedes. Entonces, este sería el ejemplo de lo que me refiero con monumento más tradicional, como digo, centrados con frecuencia en individuos vistos como héroes y o mártires representantes de un tipo de ideología y de poder. De acuerdo con el profesor James Young, experto en estudios sobre el Holocausto, el monumento tiende a ser, y lo cito a él, una gran roca que le dice a la gente qué pensar. Es una forma grande que pretende tener un significado, que se mantiene eternamente, que no cambia ni evoluciona, fija la historia, la embalsama. Este concepto, como les decía, ha sido cuestionado especialmente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya existían precedentes importantes en la historia de arte, para quienes las recuerdan, algunas esculturas de Rodin. Él recibió muchas críticas, de hecho, porque no estaba haciendo los monumentos como se esperaba. Un ejemplo es el monumento a Balzac, que lo muestra como una persona, como un ser humano común y corriente, y no como al gran escritor que se suponía debía legitimarse. La crítica profunda a los totalitarismos, tanto de izquierda como de derecha, conllevó el rechazo de las obras públicas desarrolladas por estos regímenes. A modo de un contraste crítico, el concepto de contramonumento fue tomando forma en discusiones y propuestas relacionadas en particular con la construcción de obras conmemorativas del Holocausto judío en todas partes del mundo. Este nuevo concepto implica, en términos generales, un cuestionamiento del poder político o militar, la reivindicación de sus víctimas, la posibilidad de múltiples interpretaciones, el involucramiento activo
de los espectadores o visitantes, tal y como se han propuesto aquí en muchas ocasiones, y un cierto carácter efímero y o cambiante. De nuevo, el profesor Young afirma: el contramonumento es el monumento que desaparece en lugar de permanecer a través del tiempo, que se construye dentro de la tierra en lugar de hacerlo sobre ella, y que les devuelve el peso de la memoria a quienes vienen a visitarlo buscándola. Cierro comillas. Uno de los ejemplos que el profesor Young cita es el Museo Judío en Berlín, construido por Daniel Libeskind. Al respecto comenta: no traje una imagen porque es un monumento muy complejo como para mostrarlo, pero lo que me parece que es interesante es, además del edificio, es lo que el profesor señala aquí. Comillas nuevamente: Libeskind ha diseñado un museo con vacíos en él, 6 vacíos como parte de la arquitectura, para recordarle a quien quiera que entre que independientemente de lo que vea de la historia judía expuesta en el museo, esta va a ser perturbada, interrumpida por la memoria del Holocausto. No es posible ya contar una historia coherente de la vida alemana judía, pero siempre vas a tener que incluir la incoherencia y perturbación en esta narrativa. Yo pienso que esa idea del contramonumento, de la perturbación y de la incoherencia en las narrativas son elementos muy importantes. Los dos ejemplos presentados más adelante comparten estas características críticas de reivindicación de las víctimas, de interpelación al espectador, de perturbación e incoherencia del contramonumento. Antes de analizarlo, resulta pertinente considerar un aspecto más del concepto del monumento, teniendo en cuenta sobre todo que una de las obras que voy a mostrar fue construida en Berlín y por lo tanto incluye el concepto en su equivalente en alemán. La palabra en alemán para monumento es Denkmal. Aunque también en Alemania hay movimientos en pro de los antimonumentos, los Gegendenkmal, la palabra original implica no solamente recordar, como lo es para nosotros el monumento, sino también pensar, denken. Aunque el concepto de contramonumento, como se mencionó, también implica la idea de reflexionar, en la palabra alemana está literalmente incluida la idea de reflexionar y de pensar en el concepto mismo. Por eso, uno de los elementos que quisiera señalar desde el comienzo es que más allá de considerar como un monumento o un contramonumento lo que se va a construir con las armas de las FARC, sería deseable que la obra no solo conmemorara, sino también llevara a un cuestionamiento y a una reflexión críticos, es decir, que se constituyera en un Denkmal, una obra que invitara a recordar y también a pensar críticamente. Aspecto que conecta con el caso específico del monumento considerado en este coloquio. Aquello que se busca conmemorar, recordar y cuestionar es parte esencial de lo que va a dar respuestas a las preguntas planteadas aquí: cómo, quién, dónde debería, etc. En cuanto a la conmemoración, sin duda es prioritario resaltar el hecho, como ya lo hemos hecho aquí, de que un grupo guerrillero de una extensa trayectoria y gran poder tomó la decisión, en un momento dado, de entregar las armas y comprometerse, al igual que el Estado colombiano, al desarrollo de un proceso de paz. Ese proceso se inicia con un acuerdo firmado por las dos partes, acuerdo que incluye múltiples condiciones y transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que se consideran necesarias para alcanzar la paz, no solo entre la guerrilla y el gobierno, sino en el país como un todo, ahora y en el futuro. Esto también hay que conmemorarlo y recordarlo. Por otra parte, las armas mismas son un símbolo de lucha y de victimización. Las causas y consecuencias de esa lucha hacen pues parte de lo que se conmemora y recuerda. Todo esto a su vez implica una serie de cuestionamientos y reflexiones. ¿Cómo se explica la lucha? ¿Cómo se explica la victimización? ¿Basta con la entrega de armas y la firma de un acuerdo entre dos de las múltiples partes involucradas en un conflicto para que éste deje de existir? ¿Quiénes están ausentes y por qué de este acuerdo? ¿Quiénes se oponen a él y seguramente al monumento mismo y por qué? ¿Qué implican los acuerdos, entre muchas otras preguntas? Preguntas que no son ajenas a las generadas por los monumentos que quisiera ahora presentar como ejemplos a considerar para la discusión
perdón, este sí había traído una foto del Museo Judío en Berlín que les estaba mencionando antes, donde el arquitecto deja varios vacíos y crea esta perturbación, esta incoherencia, como les estaba contando. Pero bien, aquí está el primer ejemplo que quiero compartir y que seguramente muchos de ustedes conocen. Entonces, como les digo, preguntas que no son ajenas a las generadas por los monumentos que quisiera ahora presentar como ejemplos a considerar para la discusión. Aunque no fueron hechos con las armas de un grupo que ha dejado de decidir la lucha armada por la participación política, en cuanto a monumentos o contramonumentos, sí coinciden en conmemorar y hacer reflexionar. Quiero aclarar que estos ejemplos que estoy mostrando no son propuestas que yo esté haciendo sobre cómo debería hacerse el monumento, sino más bien de aquí surgen los criterios que pienso que valdría la pena considerar. El primero de ellos, como lo vemos aquí, es el Memorial a los Veteranos de Vietnam, elaborado por Maya Jin Lin en 1991, ubicado en Washington. El segundo, ya les mostraré la imagen, es el Monumento al Holocausto, elaborado por Eisenman en Berlín, terminado en el 2004. El análisis de sus características formales, así como el lugar escogido para su ubicación, son fundamentales para comprender su relevancia cultural. La obra de Maya Jin Lin, para quienes no están familiarizados con ella, está constituida por dos rampas, como podemos ver aquí, que descienden progresivamente formando un triángulo por debajo del nivel de la tierra y que se encuentran en la parte más profunda, que mide más o menos 3 metros. Está descubierta, sin embargo, de tal manera que los cambios atmosféricos y estacionales afectan la experiencia de quien baja por las rampas para emerger al otro lado del monumento. Está elaborada con un material similar al granito negro que permite que los visitantes vean sus propios reflejos mientras leen los 58.318 nombres grabados con letras blancas de los soldados, hombres y mujeres estadounidenses que perdieron la vida o desaparecieron durante la Guerra del Vietnam. Aquí podemos ver algunos de los nombres. Al comienzo de la rampa, los visitantes están a ras del suelo y el número de nombres es pequeño. A medida que el visitante avanza hacia la parte baja del triángulo, las paredes empiezan a superar su altura hasta sobrepasarla ampliamente, al igual que la lista de nombres, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. La obra semeja una tumba abierta en la que los visitantes penetran para volver a salir transformados de nuevo al parque en que se encuentra. Este parque es el mall donde están localizados, algunos de los monumentos conmemorativos del Distrito Capital, el monumento a Lincoln, el obelisco y al final el edificio del Congreso. Al contrario de estos, el monumento a los veteranos no se erige orgulloso verticalmente, sino que crea una herida en el parque. De acuerdo con James Young, Maya Lin logra captar la ambivalencia que la guerra generó. E incluso se podría afirmar que logra, a mi modo de ver, trascender una guerra específica para conmemorar las víctimas de cualquier guerra o conflicto violento y cuestionar su sentido y su precio. No es el caso aquí examinar las críticas y los aplausos que recibió la obra, pero sí resaltar el hecho de que este es un monumento que ejemplifica el Denkmal, a la vez conmemora y dignifica, también abre múltiples cuestionamientos, incluso acerca de quienes conmemora y dignifica, los soldados mismos, dada su participación en la guerra y por lo tanto su carácter de victimarios. El segundo monumento, quiero mostrarles unas imágenes mostrándoles lo que hablábamos del carácter cambiante que caracteriza estos contramonumentos. Como podemos ver aquí, la experiencia de quien va a visitarlos, dependiendo de la estación, dependiendo del momento del día, etcétera, es completamente distinta. Aquí vemos uno de los monumentos verticales a los que hacía referencia, el obelisco. Y aquí vemos una interacción también muy activa de las personas que lo visitan, dejando objetos, tocándolos, etc.
El segundo monumento, el del Holocausto en Berlín, tiene muchos más metros cuadrados, como podemos ver aquí, 19.000, constituyéndose en un parque cementerio, aunque no haya tumbas como tales en él, literales. Las 2.700 esculturas rectangulares en concreto, que miden 2.38 de largo por 95 centímetros de ancho, perdón, 0.95 centímetros, y varían solo en su altura, van desde 0.2 a 4.7 metros, semejan construcciones funerarias, seriadas y anónimas, entre las cuales deambulan los visitantes con frecuencia por debajo de la altura de estos. Los ladrillos que cubren los pasadizos organizados en forma también serial permiten tener una experiencia kinestésica y no solo visual de las ondulaciones del terreno. Perdón, paso para que puedan ver. Ondulaciones que hacen que el recorrido esté marcado por una sensación de inestabilidad. Las dimensiones de la obra y del terreno recalcan las de la tragedia, al igual que la lista de nombres casi interminable en el memorial de Maya Lin. El monumento al Holocausto también está ubicado en un lugar simbólico a varios niveles. Berlín, después de la caída del muro, recuperó su rol de capital de Alemania. Además, la población judía de esta ciudad era una de las más numerosas antes de la Segunda Guerra Mundial. Está ubicado entre la puerta de Brandenburgo y Potsdamer Platz, sobre parte del terreno sobre el que pasaba el muro que dividía la ciudad en dos durante la Guerra Fría. Al igual que el de Maya Lin, este Denkmal recibió múltiples comentarios en pro y en contra. No obstante, son claros tanto su carácter conmemorativo como cuestionador y reflexivo. Aunque está dedicado a la comunidad judía, puede interpretarse como un monumento a la humanidad y genera preguntas en torno a las divisiones entre los grupos humanos, al abuso del poder, de la ideología, del fanatismo y, como el de Maya Lin, alrededor de su sentido y su precio. Para terminar, y como recomendaciones en forma de pregunta para la construcción de los monumentos con las armas de las FARC, habría entonces que preguntarse si lo que se quiere es construir un monumento o un contramonumento, o en otras palabras, un Denkmal que conmemore y cuestione a la vez. Preguntarse también qué se conmemora y qué se cuestiona en relación con estas armas entregadas por el grupo guerrillero. Finalmente, y con base en los ejemplos mencionados, tener en cuenta el carácter simbólico, significativo y estético de los aspectos formales, la escala, los materiales utilizados, la presencia o no de palabras, nombres y figuras, la interacción con los visitantes y con el lugar o lugares que se escojan para ubicarlo, como ya muchas personas han dicho. A título personal, considero que las dos obras analizadas comunican, entre muchos otros, un mensaje muy vigente en nuestro caso. Hay que elogiar sin duda el gesto de las FARC y alegrarse de lo que se acabó con este gesto. Pero hay que recordar que el acuerdo señala múltiples tareas aún por realizar en el país y que no todos comparten, por diferentes razones e intereses. El optimismo que este monumento debería representar. Al igual que los monumentos mencionados, esto no solo tendría que recordar lo que pasó y conmemorar a las víctimas celebrando lo que ya se acabó, sino también, como ya lo hemos dicho, recordar que puede volver a pasar y a empezar si no se comprende profundamente lo que ocasionó la tragedia y mantiene dividida en muchos sentidos a nuestra sociedad, incluso actualmente. El que se construya el monumento, sin embargo, y estemos en este salón reunidos para considerarlo, es claramente un punto de partida fundamental hacia un futuro mejor. Gracias. Muchas gracias a la profesora María Margarita. Vamos a continuar con la presentación del profesor David Ramos, en representación del semillero de la Universidad Pedagógica. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es David Ramos, soy docente de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional y pues en esta ocasión quiero hablarles desde lo que hacemos en el semillero de investigación, creación, incandescencias. Es un semillero conformado pues por mí, por el docente a cargo y por varios estudiantes, pues ahí están listados. Pues igual lo que les quiero mostrar el día de hoy pues es un aporte o una construcción que hemos hecho con varios de los integrantes del grupo.
digamos que más allá de dar una recomendación concreta, plástica o visual sobre cómo debería ser el monumento, lo que quiero hacer hoy es dar unas reflexiones generales sobre el cómo, más bien, hacer ese monumento, cuál debe ser su sentido y cuál debe ser el lugar de el proceso de creación, ¿sí? Un poco. Para eso, pues bueno, en una primera medida quiero trazar algunos conceptos sobre memoria, sobre espacio público. Luego hablaré sobre algunos ejemplos a propósito de, pues, de lo que planteo sobre esa relación entre memoria y espacio público. Y tercero, algunas recomendaciones generales. Bien, a nuestro modo de ver, el monumento debe dar cuenta de una memoria, o más bien unas memorias en plural, en torno al conflicto armado colombiano, pues tomando en cuenta las miradas de diversos actores en torno al conflicto, ¿sí? En esa medida, esas memorias deben permitir un diálogo entre, por un lado, las memorias individuales, las memorias colectivas o sociales, y unas memorias históricas, si se quiere. No me detendré en las definiciones de cada uno de estos conceptos, pero por ahora diré que la memoria pues la concebimos como una construcción social, más allá de una capacidad cognitiva donde un sujeto lo que hace es, pues bueno, más allá de recordar tal cual el pasado, lo que hace es reinterpretarlo en el presente en relación de unos procesos culturales y sociales y sobre todo contextuales en el que se encuentra, ¿sí? Maurice Halbers decía algo así como que pues no recordamos individualmente, sino que más bien esos recuerdos que son individuales son otros los que no lo recuerdan. Entonces creo que desde ese lugar es donde pues el concepto de memoria se expande un poco y si lo relacionamos con el conflicto armado, pues aún más, ¿sí? Es una memoria donde nuestras experiencias individuales, personales, están inscritas en unas contextos o realidades particulares y todo el tiempo están en constante reinterpretación, ¿sí? En esa medida creo que el monumento debe tomar en cuenta la participación del público, más allá de ser un monumento de carácter contemplativo o de carácter interactivo, debe ser un proceso de construcción colectiva, ¿sí? Y participativa. Más allá de si un artista llega a construir una obra, lo que proponemos es que ese ejercicio de creación sea de construcción colectiva. Y pues este lugar de las memorias, de la participación del público, lo quiero contrastar con el concepto de arte público. Un poco aquí quiero retomar lo que Paloma Blanco en Modos de Hacer realiza sobre las prácticas artísticas que empiezan a emerger en Estados Unidos a partir de los años 60, en especial con esa idea de el arte que sale del museo para estar en el espacio público, ¿sí? Según ella, digamos que en los años 60 hay un interés por democratizar el arte, digamos, y lo que se hacen es llevarse esculturas para exhibirse en espacios públicos, digamos que esa es la definición más común que uno tiene en la cabeza, ¿no? Arte público, una escultura en un espacio público o un monumento que busca conmemorar, ¿sí? Digamos que este concepto de escultura en espacio público se empieza a expandir un poco hacia un arte que está en los espacios públicos. ¿Eso qué quiere decir? Es un arte que ya no solamente se exhibe en espacios, sino que dialoga con las características físicas de esos espacios, ¿sí? La obra tiene lugar o tiene sentido si está en ese espacio, ¿sí? Si se traslada a otro, pues pierde sentido, ¿sí? Es un poco lo que en los años 60 empieza a llamarse como site specific. Digamos que esta ampliación del arte en el espacio público se empieza a expandir mucho más, ¿sí? Ya no es solamente una obra que dialoga con esas relaciones espaciales o físicas del espacio, sino que empieza a dialogar con el público, ¿sí? Aquí lo público ya no solamente se refiere al espacio, sino que se refiere a el espectador, ¿sí? Que está relacionándose con esa obra que está allí. Esto es un poco lo que, no sé, autores de los años 80 y 90 empiezan a definir así, un arte público de nuevo género.
Voy a leer una cita muy cortita de Lucy Lippard, donde pues ella define ese concepto. Entonces dice así: para ella, pues el arte público es una obra de libre acceso, por un lado, que se preocupa, desafía, implica y tiene en cuenta la opinión del público para quien o con quien ha sido realizada, respetando a la comunidad y al medio, ¿sí? Digamos que esta concepción de arte público va más allá de la obra material y empieza a preocuparse por el proceso de la obra, y donde ese público ya no solamente recepciona, sino que también hace parte del proceso creativo, ¿sí? Allí se busca es más un proceso de coautoría. Bien, quiero referir dos ejemplos, uno del artista francés Christian Boltanski y otra experiencia aquí en Colombia. Para el caso de Christian Boltanski, pues bueno, esta obra emerge en los años 90. Lo que hace este artista es ir al lado oeste de Berlín. Allí se encuentra con una manzana donde no hay un edificio, ¿sí? Resulta que ese edificio fue destruido en el contexto de la Segunda Guerra Mundial debido a una bomba que cayó, ¿sí? Boltanski lo que hace es reunir a un grupo de estudiantes de artes de la ciudad y empieza a hacer un proceso de indagación sobre, bueno, quiénes eran las personas que vivían ahí, cómo murieron, por qué ya no están, etcétera. Y lo que hace es un trabajo de archivo. Muchas obras de él pues, se basan en esa idea del archivo. ¿Qué hace? Instala, si ustedes se dan cuenta en las imágenes del lado de allá, unas placas, ¿sí? Señalando los nombres de las personas, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, la ocupación y otros datos, y ubica esa placa justo en el lugar donde esa persona vivía. La obra de Christian Boltanski es bien interesante pues porque señala esa relación de presencia-ausencia, todo el tiempo le está haciendo referencia a eso, y por tanto a la memoria, ¿sí? La memoria desde esta perspectiva que señalé hace un segundo, inacabada, reinterpretativa, dialógica, ¿sí? La obra de Christian Boltanski no termina ahí. Él, pues bueno, con todo este trabajo de archivo que realiza con esos estudiantes, reúne documentos, fotografías, etcétera. Va al lado oeste de la ciudad, coge este material de archivo, los mete en vitrinas y los ubica en unas ruinas de un museo que quedan en este lado de la ciudad, ¿sí? Si nos damos cuenta, la obra lo que hace es conectar los dos lados de la ciudad. Tomemos en cuenta que en el año 90, pues, el muro de Berlín pues acaba de ser derribado, ¿sí? Bien. La otra experiencia que quiero señalar ocurre aquí en Colombia, año 98, en Medellín. La obra la gestiona, bueno, obra no, práctica más bien, la gestiona Susan Lacy, una de las artistas y autoras más importantes o reconocidas en Estados Unidos de arte público, y Pilar Riaño, ella es antropóloga de la Universidad Nacional. ¿Ellas qué hacen? Van a un barrio de la ciudad, del barrio Antioquia, y lo que hacen es convocar a un grupo de jóvenes, y este grupo de jóvenes lo que hace es ir a varias de las casas de estas personas a recolectar objetos que tengan que ver con personas desaparecidas o muertas, como consecuencia del conflicto del barrio, ¿sí? ¿Qué hacen estas personas con esos objetos? Los meten en vitrinas, ¿sí? Que están al interior de este bus. Es un bus museo, como lo enuncian ellos, y lo interesante del museo es que es itinerante, ¿sí? Va por varios lugares de la ciudad de Medellín y pues todas las personas pueden entrar a visitar esos objetos. Los objetos están acompañados de narrativas o de recuerdos, si se le quiere llamar de algún modo, que acompañan los objetos, ¿sí?
Creo que más allá del objeto como tal es el significado que se construye alrededor del objeto. El objeto funciona como una especie de activador de la memoria. Una memoria que en este caso es individual, pero que pasa a la esfera de lo público para volverse colectiva. Digamos que otro rasgo característico y muy importante de esta obra es que cuando el espectador llega al bus, tiene la posibilidad de escribir, ¿sí? Algo así como usted qué espera para el futuro de su barrio. La gente escribe esos mensajes y al finalizar la obra los objetos son devueltos a sus dueños junto con ese mensaje o ese deseo frente al futuro del barrio, ¿sí? Es bien interesante pues porque esta obra no se queda solamente en el acto de recordar, que es supremamente importante, por supuesto, sino que también construye miradas a futuro. Creo que ese es otro poder casi que político de la memoria, ¿no? Construir miradas a futuro. Bien, a partir de estos elementos que acabo de señalar sobre la memoria, la participación del espectador, el concepto ampliado de arte público, pues quiero mencionar algunas recomendaciones muy generales. Lo primero es que el monumento debe darle una primacía al valor simbólico sobre la pieza objetual monumental, ¿sí? Creo que el concepto de contramonumento que acaba de presentar la profesora Margarita puede aportar en este sentido. Es el valor simbólico sobre la pieza más allá de la pieza. Un segundo elemento tiene que ver con la ampliación del espacio público para referirse a la esfera de lo público. Es una situación que sale de una esfera de lo privado para pues volverse de manera colectiva. Y por supuesto la participación del público dentro del proceso de realización de la obra. Y esto me lleva a hablar de un tercer elemento que me parece importante y es la creación colectiva. Más allá de un artista que produce una obra, debe ser un trabajo colaborativo y participativo. Pues bueno, tomando en cuenta el contexto del conflicto armado, los diálogos intergeneracionales deben ser claves en ese ejercicio participativo, ¿sí? No solamente la creación colectiva implica un determinado grupo de personas de unas edades particulares, sino que esa participación debe permitir esos diálogos de cohortes, ¿sí? Entre unas generaciones y otras. Y por supuesto el conflicto armado pues bueno, tiene un origen casi que rural, y digamos que lo que proponemos también es que el monumento debe dar cuenta de una conexión territorial entre regiones rurales y urbanas, así como los diálogos intergeneracionales deben atravesar esa construcción, pues esa tensión entre lo rural y lo urbano pues debe estar muy presente, ¿no? Tomando en cuenta también pues todo el fenómeno del desplazamiento, digamos que esto debe ser clave. Y finalmente, como una apuesta a la construcción de una cultura de paz, la equidad de género debe ser una cosa clave también en ese proceso participativo, donde la mujer pues no solamente sea reconocida como la víctima, sino también como un actor social clave en el proceso de reconstrucción del tejido social. Bien, esas serían pues básicamente las recomendaciones que damos y creemos que desde estos aportes pues se construyen memorias frente al conflicto armado a través de ese monumento. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor David Ramos de la Universidad Pedagógica Nacional por este análisis de construcción de memoria. Continuamos con la profesora Marta Bustos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la maestría en Estudios Artísticos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la profesora Yolanda y a Ingrid por esta invitación. Mi aporte tiene que ver con las reflexiones que desde el Grupo de Investigación en Estudios Culturales y Visuales de la Universidad Distrital
venimos realizando alrededor como de la retórica y la relación entre cultura y paz, o arte y posconflicto. Y con la experiencia que tuve como directora de Arte, Cultura y Patrimonio en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá en el cuatrenio 2012-2016. Particularmente con la gestión de iniciativas que incluyeron la apertura de convocatorias para obras en espacio público en la ciudad, que comprendieron como un mural en Ciudad Bolívar y entre otros el primer concurso internacional Museo a Cielo Abierto Ciudad de Bogotá, para el espacio público del sector de las aguas, que premió la obra sonora del artista cartagenero Osvaldo Maciá. La ciudad de Bogotá ha sido un escenario y el motivo de numerosas intervenciones artísticas y acciones culturales que colectivos sociales y agentes institucionales han agenciado en espacios públicos. Por ello, y con el propósito de aportar, digamos, como a la discusión crítica en torno a estas experiencias y enriquecer los debates, desde la Secretaría realizamos una serie de encuentros y al mismo tiempo acciones de arte en espacio público con el sector profesional, digamos, de las artes, y con colectivos nacionales e internacionales que movilizaron a través de sus estéticas algunas agendas éticas y políticas en el contexto de nuestra ciudad. En estos espacios se abrió, digamos, como el lugar para debatir, para compartir experiencias y aprendizajes en la formulación y desarrollo de líneas de actuación y metodologías de trabajo en campos como la recuperación del espacio público, la resolución de lo que algunos denominan las fracturas urbanas, la gestión de pequeños paisajes urbanos o la creación de rutas de memoria. En síntesis, se promovió una discusión en torno a la relación de los artistas con la ciudad y sobre el alcance de proyectos y programas que buscan proteger, mantener y mejorar los valores paisajísticos que conforman la imagen, la identidad y la memoria de una ciudad fundamentalmente diversa como Bogotá, en la cual, según el inventario de la Secretaría Distrital de Planeación en el 2007, existían más de 600 monumentos y piezas de arte ubicadas en el espacio público. Perdón, un segundito. Esta experiencia, que se concretó en una serie de eventos y en la selección de propuestas para algunas obras en espacio público, de cara a la invitación que nos hizo la Universidad Externado, me llevó a pensar en las políticas, los objetivos y el potencial de la iniciativa de construir 3 monumentos con las armas fundidas de las FARC-EP, que quedó consignado en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En este contexto, en primer lugar, quisiera insistir, como seguramente lo han hecho quienes me han antecedido, que los cambios que se han producido en el terreno de las prácticas artísticas a lo largo del siglo XX y XXI, los debates contemporáneos sobre la historia y el incremento de discursos sobre la memoria en las últimas décadas han incidido de manera determinante en la idea tanto formal como conceptual de lo que denominamos como monumento. La profesora Margarita Maragón lo mencionó, David también, y por lo que nos comentó Ingrid en el resumen de la jornada de la mañana, pues este fue parte como de la conversación que se ha tenido. En este sentido, en un sentido más convencional, nos decía a Luis Rigel, los monumentos se han asociado a las, abro comilla, obras realizadas con el fin específico de mantener hazañas o destinos individuales o colectivos, siempre vivos y presentes en la conciencia de las generaciones venideras. En esto han sido tradicionalmente dispositivos eficaces para marcar ideales, triunfos nacionales y una determinada versión de la historia. Las frecuentes imágenes de la prensa que muestran la destrucción de monumentos como símbolo del derrocamiento de una figura de poder o de un régimen son reflejo de ello. Como podemos ver en estas imágenes, aquí presento 2, pero escenas que se registran en la prensa, escenas como la del 9 de abril del 2013 en Bagdad, cuando los soldados estadounidenses que invadieron Irak, en un acto de gran simbolismo, derribaron de su pedestal el monumento de Saddam Hussein, o en las declaraciones de las autoridades de Nueva York, recientemente hechas,
sobre el posible retiro del monumento de Cristóbal Colón por los reclamos de sectores que consideran que la figura del italiano, regalada a la ciudad en 1892 por los inmigrantes italoamericanos, es un símbolo de odio. Estos dos son ejemplos de la eficacia del monumento para extender al plano espacial una versión hegemónica de la historia y al mismo tiempo de las disputas en las que se encuentra inscrito actualmente. En efecto, la impronta autoritaria de muchos monumentos tradicionales en el paisaje urbano, tales como estatuas, cruces, fuentes e incluso parques conmemorativos que intentan fijar una memoria estable y cosificada, hoy en día están expuestos a los conflictos derivados de los pocos o los muy bajos grados de consenso alrededor de ellos. Las recomendaciones de las comisiones de la verdad en El Salvador, Guatemala, Perú y Paraguay, entre otras, las numerosas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias del proceso de justicia y paz en Colombia, que estipulan medidas de reparación simbólica a las víctimas e incluyen la realización de homenajes ceremoniales o memoriales, nos llevan a cuestionar la idea tradicional de lo que es un monumento en el espacio público, lo cual tiene efectos directos en cómo y quién realiza un monumento, es decir, en las formas de financiación y el proceso creativo y artístico que da como resultado estos monumentos. Nos encontramos en un momento histórico de pensar el lugar de la memoria en el espacio público, de sus formas de construcción y de la incidencia del arte en estos procesos. Este debate colinda con la discusión sobre la dimensión monumental del arte en el espacio público. ¿Debe toda forma de arte que se encuentra en el movimiento de construcción de memoria histórica tomar la forma de monumento y lugares de conmemoración? Este cuestionamiento también se expresa en el debate sobre su temporalidad. ¿Debe un monumento permanecer de forma inmutable en el espacio público? ¿Quién decide qué se conserva y bajo qué criterios? En pocas palabras, este debate gira alrededor de algo que podríamos llamar la curaduría de lo público. Desde los espacios de reflexión y discusión abiertos en diferentes foros y laboratorios artísticos, se ha cuestionado la temporalidad tradicional de los monumentos y se han propuesto formas de intervención del espacio que no son de carácter permanente y que están ligados a los procesos de transformación de la ciudad. Estas intervenciones asumen que la memoria e incluso la historia es algo maleable en constante movimiento que se construye tanto de forma individual como colectiva. Cuando pensamos en Bogotá como un lugar donde se han trazado colectivamente las huellas del conflicto, huellas que nos remiten a otras geografías y experiencias, surgen propuestas que permiten el cambio de lo que allí se muestra y se conmemora. Esto nos invita a experimentar con diferentes dimensiones de lo sensible que exceden las formas tradicionales como soporte exclusivo. Una propuesta como la consignada en el acuerdo final es un gesto que surge del pasado reciente, pero que se orienta al futuro y ello nos impele a reflexionar sobre cómo plasmar en el espacio el fin del conflicto, es decir, un hecho cuyo contenido no terminamos de definir y cuya interpretación sigue siendo materia de disputa en el presente. Pues como lo atestiguan otras experiencias del mismo tipo, con el fin de los conflictos armados, sucesivas capas de memoria se van sobreviniendo y los relatos sobre la experiencia se hacen más complejos. ¿Cómo van a interactuar los diferentes actores en la gestión de esta iniciativa? Esta pregunta se plantea en relación al Estado y la organización surgida de la transformación de las FARC-EP, pero también a las organizaciones civiles y actores sociales que van a recibir ese monumento en su entorno más próximo. Es decir, aquellos que día a día y en cada momento de su vida cotidiana deberán contar con la presencia de una materialidad construida frente a sus ojos. Si su ubicación se plantea en Bogotá, ¿cómo, cuándo y de qué forma se va a negociar y activar instancias como el Comité Distrital de Espacio Público, que es el encargado de emitir conceptos sobre la pertinencia, la calidad y la ubicación de las propuestas de expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio público en Bogotá, y que generalmente ha tenido y tiene una pobre participación en este tipo de decisiones? También es pertinente la discusión acerca de los medios y lenguajes del monumento. ¿Son deseables obras abstractas, figurativas, alegóricas, representativas? ¿Es suficiente un monumento conmemorativo o es necesario anexar información que explique qué se recuerda o se celebra? ¿Serán los tres monumentos iguales? ¿Cómo evitar lo que algunos autores han llamado la obturación del pasado, si se formula en el monumento una narración del fin del conflicto en forma rotunda y definitiva? ¿Es posible
que el monumento que propicie es posible un monumento que propicie la reflexión sobre la no repetición antes que la transmisión de una idea o una imagen fija, estable y cosificada del fin del conflicto. La formulación genérica del punto 3.1.7, disposición final del armamento, nos plantea a todos los sujetos activos en el escenario político del presente enormes retos. Para inventar nuevos modos dinámicos, activos, performativos de intervención que abran espacios a la creatividad y a la apropiación participativa del espacio público y de nuestra memoria para la no repetición, pero también para la creación de monumentos abiertos, dispuestos a la reescritura, a la corrección y a futuros añadidos, donde podamos sortear las profundas dificultades que presenta la intención buena en principio de conmemorar el fin del conflicto cuando ésta es llevada a niveles políticos donde inevitablemente también se hace política de la memoria. También es un reto abrir los ángulos de intervención e interpelación, pero también generar otras formas de reflexión y quehacer político. Como algunas de las ideas que surgen, que son más ideas que argumentos contundentes, digamos, alrededor de estas reflexiones, planteábamos que la propuesta de construir los 3 monumentos consignados en el acuerdo debe hacernos reflexionar y estar alertas en caso de que el monumento en Colombia, y en particular en el caso del monumento en Colombia, sobre cómo construir un proceso de gestión de esta idea que incluya no solamente las partes que se señalan en el acuerdo, como ya lo mencioné, el Gobierno Nacional y la organización política de las FAREP, sino un sector más amplio de agentes sociales e institucionales que permita definir dónde se ubicará y la participación de quienes van a recibir este monumento en su territorio específico. Este punto tiene que ver con la proyección y construcción del monumento, pero también con la apropiación ciudadana a futuro de una pieza o un elemento que se instala frente a sus narices. Un proceso cuidadoso de esta gestión podrá garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de la pieza, pero sobre todo la idea que subyace al monumento. Un segundo punto que es necesario reflexionar es cómo introducir en el plano espacial o en una localidad específica una imagen que nos hable sobre el fin del conflicto y al mismo tiempo sobre las disputas en las que se encuentra inscrito este suceso en la historia nacional. Es decir, un monumento que no trate de una memoria estable y cosificada, sino que incluya el deseo, pero a la vez el temor que produce este suceso en nuestras vidas. Es decir, un monumento que articule las sucesivas capas que se van tejiendo, la complejidad de los relatos sobre la experiencia que hemos vivido y que nos ha llevado a esta nueva etapa que algunos denominan el fin del conflicto y que tendríamos que relativizar. La tercera reflexión que ponemos es la posibilidad de construcción de un monumento que propicie la reflexión sobre la no repetición antes que la transmisión de una idea o imagen fija y que active nuevas formas de entender nuestro pasado y nuestro presente y sobre todo que nos permita entender qué tanto de pasado tiene nuestro presente y que active formas sobre cómo entendemos los disensos y cómo construimos un futuro común como colombianos a partir de los disensos y no solamente de la idea de consenso. En términos de los otros monumentos, valdría la pena pensar cómo se articulan y de qué manera la poderosa imagen poética de marcar los sitios donde fue posible el diálogo y la construcción de acuerdos narra la historia de este proceso, para que con el paso de los años no quede fragmentada en unas piezas distantes, lejanas y sin contexto, en La Habana, en Nueva York o incluso aquí mismo en Colombia. Gracias. Muchas gracias, profesora Bustos, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Invitamos al doctor Danilo Rojas, consejero de Estado y docente de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Derecho. Muy buenas tardes. Espera que los despierte así con un saludo apropiado para el momento.
o inapropiado por el momento. Un agradecimiento a la doctora Yolanda Sierra por la invitación a compartir con ustedes una reflexión y una percepción sobre este tema de documentos desde la jurisprudencia del Consejo de Estado. Para quienes no son abogados, el Consejo de Estado en Colombia es una suerte de corte interamericana. Nosotros en el Consejo de Estado hacemos una labor de reparación de daños por graves violaciones a los derechos humanos muy semejante a la que hace la Corte Interamericana. Muy semejante es que no condenamos personas, sino instituciones, así como la Corte Interamericana condena al Estado colombiano por la masacre de Mapiripán, por la masacre de Las Palmeras, por la masacre de Santo Domingo y un largo etcétera. En Colombia condenamos al ejército, condenamos a la policía, condenamos a las instituciones públicas en general por muertes, desapariciones, por tomas guerrilleras, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, repito, el Consejo de Estado colombiano es un tribunal de daños por graves violaciones a derechos humanos muy semejante a como realiza la Corte Interamericana. Eso creo que es una primera aclaración que vale la pena para quienes no conozcan qué es lo que hace el Consejo de Estado en ese punto específico en Colombia. Dentro de las medidas que toma el Consejo de Estado con ocasión de las condenas que se hacen por responsabilidad a instituciones públicas por violaciones a derechos humanos, están, por supuesto, como lo hace la Corte Interamericana, no solamente las indemnizaciones, sino también las medidas de satisfacción. Aquí hacemos igualmente medidas de reparación integral en todo el sentido de la resolución 4760 de Naciones Unidas del 2005, del 2005. 60-147 es exactamente igual. Dentro de esas medidas de reparación integral, como ustedes saben, están las de satisfacción, y me parece que en las medidas de satisfacción es en donde dogmáticamente se puede ubicar el tema de los monumentos. Les voy a contar 11 casos que encontré muy rápidamente del Consejo de Estado en donde se ha ordenado, entre otras cosas, la construcción de monumentos como parte de la reparación integral, particularmente como una medida de satisfacción y no repetición. Cuando el Consejo de Estado, bueno, y lo que voy a hacer es que una vez les cuente esos casos, esto a mí mismo me ha suscitado alguna reflexión de qué es lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Adelanto parte de la conclusión, no lo estamos haciendo bien. Y esto lo he venido aprendiendo con Yolanda y con este tipo de eventos. Esta mañana y lo que he escuchado en esta tarde me ratifica esa hipótesis de que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien porque no sabemos. Tenemos intuiciones, tenemos buena voluntad y tenemos estas tres cosas que son las que han guiado al Consejo de Estado para tomar las medidas del tipo monumentos que les voy a contar. En primer lugar, ya lo mencioné, entendemos la orden judicial de construir un monumento como parte de la reparación integral, particularmente en la medida de satisfacción. En segundo lugar, entendemos que yo creo que en eso estamos de acuerdo, que este tipo de medidas tienen la pretensión de dignificar las víctimas. Pero no solamente dignificar las víctimas, sino preservar la memoria de las mismas. Esa genuinamente es la idea que se ha tenido. Yo creo que en esto se puede coincidir aún con las filósofas que han expuesto, igualmente las profesoras Bustos, también me parece que en ese sentido podríamos estar de acuerdo. Y luego, también creo que podemos coincidir con que no solamente se tiene una pretensión de dignificación y preservación de la memoria, sino que también contribuye a la narrativa de la verdad del caso
y a una suerte de sentimiento de justicia tanto individual como colectiva y por supuesto a la no repetición. Yo creo que en el arranque estamos de acuerdo. En el Consejo de Estado, basados en esos principios, y si quiere, nosotros hemos adelantado los siguientes casos. Yo creo que es bueno, yo no recuerdo si está más adelante, pero a riesgo de repetirlo, es bueno decirlo de una vez. Los casos que les voy a mostrar tienen una característica, o dos características interesantes. La primera es que están, digamos, basados en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y segundo, esto es interesante desde el punto de vista procesal, profesora Malagón, profesora Bustos, para los abogados esto es importante, de pronto ustedes los ven desde una perspectiva diferente, pero voy a decirlo en términos crípticos y luego lo explico. Reta los principios de reformatio impeius, reta el principio de congruencia y reta el principio de justicia rogada. Me explico. En el derecho colombiano, en el contencioso administrativo en particular, el juez solamente puede dar lo que las partes le pidan. Y nosotros estamos fallando casos en este momento de la guerra del 90 y 2000, la parte fuerte de la última fase de la guerra en Colombia, por los atrasos que se tienen judicialmente. En este momento estamos fallando casos que ocurrieron en esa época, entonces tenemos un atraso bárbaro de 10 años, 15 años. Y esto lo menciono simplemente para señalar que en esa época, hace 2, 3 lustros, los abogados sabían menos de lo que saben hoy en torno al tema de reparación integral. Y entonces, por ejemplo, no pedían sino la indemnización, nada más. Y entonces el juez debería solamente pagar la indemnización, que fue lo que se le pidió, nada más. Esa es la idea de justicia rogada, principio de congruencia, y en parte no reformatio impeius, no reforma en peor. Pero el Consejo de Estado, con una buena lectura no formalista del derecho, ha dicho que en casos de graves violaciones a los derechos humanos debe superarse ese formalismo de la justicia rogada y del principio de congruencia, y así no se haya pedido, si el juez observa que debe hacerse una reparación no pedida, como este tema de los monumentos y en general la reparación integral, se está haciendo. Yo creo que eso es un avance procesal antiformalista muy interesante, pegado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Los casos son los siguientes. Antes de los casos en concreto, buscando esto, doctora Yolanda, me encontré un dato muy curioso y muy interesante, doctor Osuna. En 1898 murió una señora de apellido de Villaveses, de la Alcurnia bogotana, y el esposo primero le pagó el arrendamiento de la bóveda y luego la compró, y cuando menos se dio cuenta, los sepultureros de la época, en 1910, abrieron la fosa, sacaron los restos, lo echaron en una fosa común para arrendar la bóveda. El señor se dio cuenta y demandó al Estado pidiendo que le restauraran la lápida, que la había mandado a traer de Europa, los restos de la señora, y eso le había causado perjuicios morales, como evidentemente creo que se puede ver. La Corte, en su momento, en 1922, es este caso, simplemente ordenó que se le devolviera la tumba, pero los restos no fueron posibles encontrarlos. Pero el dato curioso es el siguiente, y creo que fue una gran pérdida de oportunidad de la Corte Suprema entonces en Colombia, de haber hecho una de las primeras sentencias en ese sentido de los monumentos. Los peritos del caso, permítame, les leo un parrafito, consideraron que debía hacerse un monumento, 1922, y dijeron, comillas, las consideraciones que preceden nos hacen pensar que la indemnización materia de nuestro dictamen deben tener por objeto repararle a Villaveses el dolor sufrido, reemplazando con otra cosa que sirva de homenaje y evocación a la memoria de su esposa muerta, la propia tumba de ella. Esa cosa no puede ser otra que un monumento artístico que por sí solo
o con los restos, si se pueden restituir, colme el vacío que produjo el quebranto moral al demandante. Qué bonito, una solicitud de unos peritos de la época de 1922 en Colombia. La Corte no dijo absolutamente nada de eso y simplemente ordenó que se le tenía que devolver la bóveda y pagarle una indemnización monetaria y nada más. Pero repito, allí la Corte hubiese tenido una gran oportunidad de haber hecho un monumento por orden judicial. Hecha esa digresión, digamos, de un caso histórico fallido, les cuento los casos que yo encontré en donde se ha ordenado un monumento por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado. He resaltado acá, y ahí les pido que tengan eso en la memoria un momento, porque viene al caso para lo que quiero comentar al final. Los amarillitos. Entonces, aquí en esta orden, en este caso, se ordenó un monumento simbólico, perdónenme un momentico, este es de marzo de 2011, esta fue la muerte de un gobernador indígena a manos de la policía en Ortega, Tolima. Y entonces se dispuso esta orden, comillas, la policía deberá levantar un monumento simbólico, y eso fue todo lo que dijo el Consejo de Estado, un monumento simbólico. Vaya a ver, como dijo esta mañana, ahorita la profesora Bustos, y como esta mañana se lo escuché a la profesora Urrea, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué será un monumento simbólico? En memoria del líder indígena asesinado. Esto es una sentencia de 2011. Esta otra, que es el caso 9 de agosto, este es un caso, este es el caso de la toma de las Delicias, donde recuerden que las FARC se tomó la base militar de las Delicias en el Putumayo y murieron más o menos 30 soldados. Demandaron los familiares de los soldados, porque aquí pues son víctimas igualmente en ese caso, y se ordenó la construcción, levantar un monumento en honor a los caídos en dicha toma guerrillera. Esta otra, de 2013, este es un asesinato hecho por el famoso grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que ya saben, ese escenario de los 12 apóstoles, este grupo paramilitar que hacía, entre otras cosas, como asesinatos selectivos, pero también de limpieza social. Aquí murió una persona en Yarumal, en Antioquia, y el Consejo de Estado ordenó, nuevamente el amarillito, monumento alegórico a la vida. ¿Qué será eso también? Monumento alegórico a la vida. Tenemos este otro, que es septiembre 27, este es un caso, perdónenme, 27 de septiembre de 2013, un caso impresionante que es el caso Lalinde, que era un estudiante de último semestre de Sociología en Antioquia, es militante del Partido Comunista y ayudando a unos excombatientes caídos del EPL, fue desaparecido. La mamá, Fabiola Lalinde, trabajaba por aquí en un almacén de estos de cadena, se retiró de ese almacén para buscar a su hijo, duró 12 años buscándolo y lo encontró. Y entre las cosas que ella pidió, que se ordenaron, fue este monumento conmemorativo. ¿Qué será un momento conmemorativo en relación con una desaparición forzada, tortura y muerte? En donde se incluya una placa, ojo la expresión placa, si es que la placa por sí sola es un monumento o hay que pegarla a un monumento. Esa es otra, ¿verdad?, pregunta para los filósofos. Y se ordenó que la placa dijese lo que dijo la mamá el día que encontraron a su hijo 12 años después de buscarlo. En ese lugar y fecha y en la hora anotada, y a pesar de lo doloroso y dramático de la diligencia, Luis Fernando recobró su plena identidad después de más de 12 años de batallas jurídicas, científicas y derechos humanos por rescatarlo del camino de la noche y de la niebla primero y del sombrío mundo de los NN después. Y el final no fue feliz, pero fue digno y se logró a base de fe en Dios, de solidaridad nacional e internacional y de un equipo interdisciplinario del más alto nivel jurídico como científico.
Cito esta expresión de la mamá en el momento del hallazgo de su hijo, para contrastarla con una que está un poco más adelante, que creo que es esta, y hacer una pregunta también a las expositoras anteriores. La profesora Bustos mencionó una expresión que me llamó la atención precisamente para este punto, y es la memoria autoritaria, y lo menciono por lo siguiente. En este caso del 26 de febrero, me salto entonces para ese, ahí hay otras órdenes. Hay un caso que es la muerte de un personero, y entonces el Consejo de Estado ordenó emplazar una placa en donde el propio Consejo de Estado dijo cuál era el contenido de la placa. ¿Será eso una memoria autoritaria? Es una pregunta. O si hay que hacerlo retomando, por ejemplo, lo que dijo la mamá. Claramente son dos formas y dos estilos de órdenes diferentes, donde lo que se dijo, que dijo el Consejo de Estado, que debería decir la placa es: los personeros municipales son defensores de los derechos humanos de todos los ciudadanos, cuya misión debe ser respetada por todos los actores del conflicto. Y finalmente, monumento en memoria de las víctimas. Finalmente me detengo en este, que yo creo que es el plus que el Consejo de Estado le ha podido poner a este tema de las órdenes judiciales para la reparación integral. Aquí no se ordenó, o se ordenó un monumento, pero de una manera distinta, que es el caso que a mí más me gusta, debe ser porque yo soy el ponente de un dirigente de la Unión Patriótica que se llama Josué Giraldo, que fue asesinado delante de sus hijas. Era además un miembro del Comité Cívico por los Derechos Humanos en el Meta, y una persona, digamos, muy especial y muy importante en el partido. Entonces, allí se ordenó, miren ustedes, la construcción. Esta expresión la escuché mucho acá, esta mañana, y me parece que hace un momento también, la construcción de un lugar de memoria que quiere un poco evocar una cosa distinta, muy intuitivamente, doctora Yolanda, todavía, ¿verdad?, en la ciudad de Villavicencio, en la cual se erija un monumento en honor al partido político, etcétera, etcétera. Esto a mí me ha generado en esta búsqueda estas reflexiones relacionadas con el procedimiento, con el contenido, pero me detengo entonces por tiempo en la tercera, en el sentido y conocimiento. Yo creo que aquí se ha dicho cosas muy interesantes, en las que he tomado nota, atenta, porque yo creo que es el corazón del debate, qué es lo que se quiere transmitir y cómo hacerlo para que lo que se quiera transmitir a través de esto que se pueda llamar monumento se haga apropiadamente. Y yo creo que la fórmula está más o menos descrita, pero a lo mejor juntando todas estas inteligencias y detalles se logre, que es lo que llama Yolanda, y creo que tomado de Hegel, acompañar lo que yo llamo la soledad del monumento. Evitar la soledad del monumento y acompañarla. Aquí hemos escuchado varias cosas, pero a mí me gusta la expresión que le escuché por primera vez a Yolanda, y repito, me parece que es hegeliana, acompañarla del evento, ¿verdad? Por eso me gusta mucho la providencia anterior, que tiene más vocación para el evento, hablar de un espacio de memoria, de un lugar de memoria, que de un monumento en estricto sentido, sin perjuicio de que puedan conjugarse ambas cosas. Entonces yo creo que de los aprendizajes que yo como juez tendría de todo esto que se viene discutiendo en buena hora, es la pertinencia de vivificar mucho más el monumento a través de esto que se llama en términos generales evento. Lo último que querría decir en relación con la pregunta que ha concitado este evento acerca del qué hacer con estos 3 monumentos que se tienen previstos con las armas, yo creo que se han dado muchas pautas y ahí está la clave y está el conocimiento de lo que se necesita hacer. En esa misma línea yo diría una sola cosa, que vale la pena que no se hable de 3 monumentos sino de uno solo, más bien una suerte de tríptico
utilizando esa expresión artística, de tríptico, en donde cada uno está incompleto y solamente se completa con una vista y una imagen globalizada, por más lejos que estén. Con eso, digamos, el lugar empieza a perder un poco relevancia y en cambio adquiere relevancia la idea de completud con la que cada uno de los asistentes a una parte de ese tríptico pudiera ver. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Danilo Rojas, a los participantes de esta mesa. Muchas gracias por sus presentaciones, por sus recomendaciones.